Amigos, buenas tardes, bienvenidos al circo. Es un gusto saludarlos hoy en este circo patético de la política nacional, la economía, el empleo, el todo nacional. Hoy es un circo, saludcita. Bienvenidos en este ombliguito de semana. Un gusto saludarlos a todos. Pepe Colomé, muchas gracias por estar aquí. Y a todos quienes se van sumando a esta transmisión. Bienvenidos al circo mexicano, bienvenidos a este patético circo nacional que nos tiene pues muy divertidos. Hay que aprender a reírse de la tragedia. Laura Aldana, gracias por estar aquí. Ignacio Alvarado, gracias. Y ahorita vamos a ver por qué estamos en este circo, porque aparte de que hoy fue la presentación espectacular de la Vil Chismosa por la mañana, que ya la publicamos, ahí están hablando claro por si la quieren ver. Ella desmiente la compra de terrenos de Fonatur a Banco Azteca, aquí en la Riviera Maya, donde dice la Vilchis que es mentira lo que publicó el Reforma de haber pagado casi 1,500 millones de dólares por 3 terrenos. Y ella misma pone una gráfica donde dice que Fonatur pues pagó más de 1,150 millones de pesos por esos mismos terrenos. Y es muy simpático porque a final de cuentas ella misma dice que la única empresa que hizo el avalúo pues es una dependencia de gobierno, no hay ningún avalúo comercial. Sin embargo, ahí da a conocer que se pagó en más de 648 pesos el metro cuadrado, cuando los mismos terrenos que ha expropiado el gobierno ahora para su Tren Maya en esta misma zona los pagan en 48 pesos el metro, máximo en 84. Entonces, pues hay como 600 pesos de diferencia, ¿no? Que bueno. Y a final de cuentas, pues no desmiente nada, porque la información que pone el Reforma es real. Pagaron cerca de 1,500, que es más o menos arriba de 1,150, que es lo mismo que pone la Vilchis. Pero bueno, en fin. Sí, Pepe, yo sé, sí, la realidad es que sí. Fíjate que estamos viendo todas esas opciones para poder tener todo eso y poderles poner gráficas en vivo y otras cosas que sí necesitamos hacer, pero bueno, pues vamos un pasito a la vez, mi estimado Pepe. Ahí vamos y bueno, pues gracias al apoyo de ustedes cada vez podemos crecer más y eso pues también nos permite ir mejorando el canal, que de eso se trata. Fernando Sabino, sí, bueno, comentamos ayer lo de la detención del Bronco. Y vámonos con la información, amigos. Vamos primero con la información del día de hoy, que la verdad es interesante. Y bueno, vamos a ver un poco de información de números, cómo está la economía en el país, porque esto es importante. Hoy el precio del petróleo baja. Esto baja el precio, la mezcla mexicana está rondando los 92 pesos por barril. El West Texas Intermediate, que es el que utilizamos como referencia a este petróleo de Norteamérica, está alrededor de los 98 dólares, ya bajaron de los más de 120 que se estaba cotizando. ¿Esto es bueno, esto es malo? Bueno, es bueno por supuesto por el costo de la inversión de gasolinas en el país. Es malo porque el subsidio va a continuar y evidentemente el ingreso que tenía el gobierno por la venta de petróleo pues también se reduce. Ahora, esto no tiene nada que ver, y es importante y de eso vamos a hablar, porque no tiene nada que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. Esto se da dentro de una coyuntura donde se está afectando la producción industrial en todo el mundo, no nada más en México. Por lo tanto, hay mucha especulación en la compra de petróleo, en la compra de todos estos, no nada más de petróleo crudo, sino de todos los insumos petrolíferos mundial. Esto no tiene nada que ver con México. De hecho, México no ha hecho ningún cambio en esto. Sin embargo, si nos pega en los ingresos petroleros, ayuda en la compra de los derivados, particularmente gasolinas y diésel, que pues importamos una tremenda parte. Ahora, aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El gobierno se ha llenado la boca durante años de decir que las refinerías son unas carcachas que no sirven para nada, particularmente las 6 refinerías que ya teníamos. Sin mencionar a Dos Bocas, dejen a Dos Bocas de lado, que bueno, todavía no funciona y no funcionará quién sabe hasta cuándo. Pero aquí la realidad es que esas refinerías en efecto son muy viejas, pero cuando se construyeron eran refinerías que estaban hechas para el petróleo que se extraía en México en aquel entonces, que era un petróleo más ligero, más líquido, más fluido.
El petróleo, la famosa mezcla mexicana, por eso es mezcla, que se extrae hoy, es un petróleo más denso, es un petróleo más grueso. Y evidentemente estas refinerías no están hechas para poder trabajar con ese tipo de petróleo. Por lo tanto, hoy tenemos refinerías que trabajan al 40% de su capacidad, 45% y por ahí rondan. ¿Qué se preveía? El plan de inversión para las refinerías, y como estaba inclusive desde sexenios anteriores, era que se tenía que invertir arriba de 50,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que estas refinerías pudieran trabajar por lo menos arriba del 60% de su capacidad, porque obviamente pierden dinero. Cada barril de petróleo que se procesa reporta pérdidas a Pemex. Ahora, ¿qué hizo este gobierno de López que según él está rescatando las refinerías y le interesa tanto el petróleo por la soberanía nacional? Pues otra mentira. Si lo que se tenía que invertir eran más de 50,000 millones de pesos, ojo, para que vean cómo se gasta mal y se invierte mal el dinero en México. Lo único que han invertido en estos 3 años son 18,000 millones de pesos, prácticamente una tercera parte, nada más. Saludos hasta mi queridísimo y hermosísimo Tampico, Amarrosa Mejía. Entonces, si estamos invirtiendo una tercera parte, pues las refinerías no van a llegar ni remotamente a ese 60% de capacidad de producción. ¿Y dónde está mal esto? Pues tendremos que seguir importando gasolinas, diésel, tendremos que seguir importando otros productos. Además, el remanente que queda en combustóleo al procesar este tipo de petróleo con refinerías tan poco eficientes, pues llega alrededor del 20% de cada barril se convierte en combustóleo. Y vamos a ver por qué comento esto, porque no tiene nada que ver. Primera, el presidente echa las campanas al vuelo porque cuando el barril a más de $100 estaba muy contento, vamos a tener excedentes. Hay que recordar que ya se acabaron todos los excedentes petroleros que les dejó Peña y los que veníamos cobrando de principios de su administración. Ahora, lo que no menciona es que nos gastamos un 35% más de lo que ingresa en petróleo en compra de gasolinas. Y además, con esta capacidad de producción de las 6 refinerías que tenemos, aun cuando le sumáramos el total, imagínense en este mundo de fantasía, por eso los invité hoy al circo, porque esto es un circo. Imagínense que Dos Bocas ya funciona, y además, yo sé que les pido mucho en la imaginación, pero supongan que va a trabajar al 100% de su capacidad. Eso nunca va a pasar, pero supongan. Entre las 6 refinerías, al 60%, que tampoco llegan, y Dos Bocas con el total, aún así no alcanzan a refinar el petróleo que se extrae en México y tampoco alcanzan a abastecernos de gasolinas y de diésel en el país. Por lo tanto, todo lo que dice Andrés Manuel de que nos vamos a volver autosuficientes a partir del próximo año, y aparte que vamos a dejar de exportar petróleo porque todo lo vamos a procesar y lo vamos a consumir en México, es la mentira, una de las mentiras más grandes de esta administración. Tomando en cuenta, además, que si eso se llegara a hacer, la pérdida que tendría Pemex por tratar de hacer esto sería, bueno, monumental. Ahora, otro dato que no es nada agradable es que la Fed, lo que es el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, saca una nueva proyección de sus tasas de interés y esto tampoco nos ayuda. Desafortunadamente para nosotros, en Estados Unidos también hay una importante inflación que ahorita la vamos a analizar. No podemos echar las campanas al vuelo. La inflación de Estados Unidos tiene unos motivos radicalmente diferentes a los que pasa con la inflación en México. No es lo mismo y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, ¿qué hace el Departamento del Tesoro, la Fed en Estados Unidos? Pues incrementar sus tasas de interés. Hoy, la tasa de interés en Estados Unidos se incrementó al 0.5%. Pero la proyección de la misma Fed es que para finales de este año va a estar en el 1% y para el próximo año en el 1.5%. Lo que a México le representa más fuga de inversiones, más fuga de capitales que se van a invertir allá y no aquí. Esto no nos ayuda. Aparte, los financiamientos de deuda del país, tanto deuda interna como deuda externa, pues también se van a ver incrementados y se vuelven financiamientos mucho más costosos para la hacienda pública en nuestro país. Si a esto aquí hay otra noticia y hoy se da a conocer un dato que es muy importante y es que las industrias automotrices en México, las plantas armadoras mexicanas,
están programando ya paros técnicos, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Sí es cierto que, pues bueno, Volkswagen hizo un paro técnico porque estaban cambiando de modelo y cosas por el estilo, pero aquí los paros técnicos se deben particularmente a la falta de insumos, a la falta de productos de estos famosos chips y a la falta de neón. Ahora el gas neón también les está afectando. Por lo tanto, se dan paros técnicos a partir ya probablemente de la próxima semana, que es para cuando se están empezando a programar. ¿Esto qué quiere decir? Trabajadores que van a tener reducido su ingreso, menor producción, menor derrama económica por todos lados. Ahora, ¿cómo está y a dónde ha afectado ya el primer trimestre de este año? En todo el mundo, esto es mundial, se han dejado de producir vehículos que ya tenían orden de producción y que no se pudieron elaborar, no se pudieron fabricar. Se han dejado de producir nada más en el primer trimestre 723.445 autos. Esto a nivel mundial. Y les doy el desglose. Japón ha dejado de producir, Japón-Corea, se toman como plantas conjuntas. Entre Japón y Corea, 234.890 autos. En Europa en general se han dejado de producir 173.500. Estados Unidos, 112.601 autos. Asia del Sur, 77.418. Sudamérica, Brasil, Argentina particularmente, 61.730 autos. México ha dejado de producir 40.968 autos y Canadá 22.338, siendo esto prácticamente el total de la producción de autos en el mundo. Ahora, en México se están sumando además otras cosas. Si ustedes pasan por las agencias, no hay coches nuevos, hay muy pocos en exhibición. Esto ha afectado el mercado. ¿De qué manera? El mercado de autos usados se está incrementando. De hecho, se está abriendo más y se está promocionando mucho los financiamientos para autos seminuevos. ¿Por qué? Porque hay escasez de coches nuevos, lo que también ha logrado, como en cualquier mercado libre, oferta y demanda, que los precios de los autos se incrementen. Pero ojo, si tú quieres vender tu coche, y para todos ustedes que tienen un coche seminuevo, ¿sí se acuerdan de esto que todo mundo ha dicho? Compras tu coche nuevo y en el momento que cruzas la puerta de la agencia se deprecia un 20%. Bueno, pues eso, amigos, hoy se calcula que está ya en el 30% si tú compras un auto nuevo y sales de la agencia. La depreciación ya es del 30%, que es bastante fuerte. Ahora, ¿qué más pega esto? Hay que tomar en cuenta que nuestro gobierno tomó la maravillosa y la populista decisión de poder legalizar todos los autos chocolate. Hoy, inclusive hasta Michoacán, prácticamente la mitad del país puede importar autos chocolate sin ningún problema. Y esto le está pegando durísimo al mercado de los nuevos y seminuevos legales en nuestro país, cosa que tampoco ayuda a la industria automotriz mexicana. Sumado a otra crisis que se nos viene muy fuerte. Y esto es, desde el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, se intentó regresar a la industria automotriz a territorio estadounidense. Ahora, ¿esto en qué nos afecta? Pues nos afecta en algo muy fuerte. Hoy ya, además de que hay que recordar que perdimos la inversión de Tesla en México. Tesla venía a fabricar sus autos a nuestro país, pero gracias al 4T, pues dijo siempre no, y se regresó a Texas, y toda la inversión multimillonaria, billonaria, se hizo allá y no en México. Bueno, hoy la industria automotriz estadounidense ya es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos está empezando a ser autosuficiente ya en la producción de vehículos, lo cual nos va a afectar brutal en nuestro país, porque todo lo que exportábamos, nuestro principal mercado de exportación de autos terminados, era el mercado estadounidense, que hoy la curva de exportación va en picada. Para México es crucial, es grave, porque los autos, la industria automotriz en nuestro país es una de las principales de exportación y una de las industrias además que más divisas y empleos reportan al país. El panorama no es bueno, como podrán ver. Por eso los invité al circo, porque si no aprendemos a reírnos de la desgracia, queridos amigos, y si no le hacemos de vez en cuando tantito el juego al 4T, que ellos se ríen de todo, como hoy Andrés Manuel se ríe de todo,
y vuelven a pedirle a Loreto explicaciones de sus casas y las que le compró a la esposa y a la cuñada, y bueno, es patético. Pues la realidad es que no, vamos a acabar en terapia todos y vamos a acabar en una psicosis brutal, porque el panorama cada día es más oscuro. Desafortunadamente tengo que comentarles también que el diario El Independiente hizo un estudio pues muy básico, un estudio que puedes hacer tú mismo en tu casa, y es un cálculo muy sencillo. ¿Cómo va a arrancar Santa Lucía? Ahora, el día 21, falta menos de una semana para que se inaugure Santa Lucía. Sí, mira, Macario Aguilar nos dice que en Ciudad Juárez hoy cerró una maquiladora. Y sí, así esto se está replicando en todo el país. Estamos en un mundo en crisis y aquí no aprendemos. Aquí seguimos pateando a la inversión nacional y extranjera y lo seguimos corriendo y lo seguimos calificando de ladrones, de conquistadores, a toda la Comunidad Europea, Estados Unidos, en fin, o sea, es ridículo. Aquí nos estamos metiendo en una crisis triple. Es la crisis por la guerra, la crisis en Estados Unidos y Canadá, aparte nuestra crisis interna. Entonces nada más súmenle. Pero bueno, ¿cómo va a iniciar Santa Lucía en números reales? ¿Y por qué pueden hacer ustedes este mismo cálculo? Es bien fácil. ¿Cuántos vuelos tiene Santa Lucía diarios? ¿Cuántas aerolíneas van a operar desde Santa Lucía? 3. Si no tomamos en cuenta esta Convivasa, ¿no? El avioncito que va a venir de Caracas a México y de regreso una vez a la semana, no lo estoy contando, pero es un avión más. Si toman en cuenta eso, pues bueno, Volaris va a tener 2 vuelos diarios, 2 operaciones, ¿no? Diarias, con un Airbus A320 que tiene capacidad de 182 asientos. Si le sumamos a Aeroméxico, que Aeroméxico por supuesto dijo, pues te mando el avión más chiquito que tengo, Aeroméxico está destinando un Embraer para hacer 2 vuelos diarios desde Santa Lucía con solo 90 asientos. Viva Aerobús, pues Viva Aerobús tiene la flota más nueva en todo el país, entonces tiene estos Airbus Neo, que tienen un poquito más de capacidad, tienen 188 asientos. En 2 operaciones diarias también. Esto es todo, ya va. No hay más. Un vuelo de Convivasa a la semana, una vez, nada más. Aterriza, deja pasaje, carga y se regresa a Venezuela. Eso es todo. Si nosotros multiplicamos cuántos asientos hay por cuántas operaciones hay, pues esto quiere decir que el total, tomando en cuenta que tuvieran la ocupación al 100%, pues lo cual no sucede y menos desde Santa Lucía, serían 5,442 personas diarias. Esa es toda la capacidad con la que va a arrancar el aeropuerto de Santa Lucía. Pero tampoco es la noticia completa ni es la noticia buena. Porque resulta que la misma empresa del gobierno que está operando, que está haciendo las operaciones en Santa Lucía, se filtró la información que realmente la capacidad instalada en infraestructura, en slots y en todo, es únicamente para 1,500 pasajeros diarios hoy y la próxima semana que se inaugure Santa Lucía. 1,500. O sea que estas 3 aerolíneas con 2 operaciones diarias cada una, si se diera la magia, que no sucede ni en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero si se diera la magia de que se llene completito todos los aviones, pues no podrían siquiera operarlos porque la capacidad total, la proyectada, es de 1,500 pasajeros, lo cual equivale al 27% de capacidad. Saludos, Berta Mondragón, hasta Pasadena, California. Gracias, amiga, por estar aquí. Equivale únicamente al 27% de capacidad de las aerolíneas que van a operar desde Santa Lucía, y esto evidentemente les va a reportar pérdidas inmediatas. Les voy a dar un dato. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en todo nuestro país está calculado que para que una aerolínea no tenga pérdidas, tiene que operar al 65% de su capacidad. O sea, si tiene 100 asientos, mínimo tienen que ir 65 ocupados en cada operación. Y en Santa Lucía estamos tomando en cuenta que van a operar, de acuerdo a datos del mismo gobierno, al 27%. Son pérdidas y grandes. Para que tengan el dato completo, al cierre del 2021, Viva Aerobús, que es la empresa más eficiente y la verdad es que son unos fregones en cómo se manejan. De hecho, yo he tenido experiencias maravillosas con ellos. Uno los critica porque dicen que es un pinche autobús. No, los aviones están nuevecitos y los servicios son de maravilla. Bueno, Viva Aerobús
reportó al cierre del 2021 sus operaciones al 87% de su capacidad, Aeroméxico al 85% y Volaris al 85% también. Imagínense cómo se van a mantener y cómo van a crecer las operaciones en Santa Lucía si los están obligando a volar con un 27% de capacidad, casi una cuarta parte de lo que realmente pueden operar estas aerolíneas. Es verdaderamente nefasto. Y bueno, nada más para que se recuerden lo que nos canceló el presidente. Nuestro hub aéreo, nuestro maravilloso hub aéreo que iba a ser Texcoco. La capacidad de Texcoco era de 100 millones de pasajeros anuales. Para que hagan una comparación. Porque además el estúpido de Mario Delgado, sí, el presidente de Morena, Mario Delgado declara que el primer año Santa Lucía va a operar con 16 millones de pasajeros. O sea, nadie entiende de dónde sacó Mario Delgado esas cifras que son totalmente irreales, ilusorias, son sus famosos otros datos del cuatrote, igual que su jefe, ¿verdad? Igual que Manuel Andrés. Pero, pues aún así, si Santa Lucía operara a lo que dice Mario Delgado, lo cual es una absoluta mentira, son 16 millones contra 100 millones, que es lo que iba a operar Texcoco. Y además Texcoco ya tenía proyectado un crecimiento, porque al convertirse en el principal hub aéreo de toda Latinoamérica, estaba también programado que tuviera su saturación en 3 años. A ese nivel iba a estar Texcoco, totalmente ocupado, y además siendo un aeropuerto que no nos costaba a los mexicanos, se pagaba del TUA, y obviamente de las mismas empresas que iban a operar ahí, los que iban a contratar espacios, restaurantes, tiendas, todo este rollo, era totalmente autofinanciado. Se pagaba a sí mismo el aeropuerto de Texcoco, no nos costaba un peso en el gobierno. Gracias, Vicente Abenis, gracias. 700,000 pasajeros diarios en Texcoco, operando con 100 millones de pasajeros al año, y completamente pudiendo operar al 100% de su capacidad para tener que abrir otro ampliación en Texcoco, lo que significaba una derrama económica bestial en este país. Ponernos verdaderamente en las grandes ligas, considerado el segundo mejor aeropuerto del mundo, y pues simplemente decidieron cerrarlo y lo siguen desmantelando y siguen haciendo una basura. Yo de verdad es que... disculpen ustedes, pero sí estoy traumado con esto, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer, van 3 años y no lo puedo creer. No lo asimilo, honestamente no lo puedo asimilar. Pero esos son los números, amigos. Esos son los números. Desafortunadamente la información negativa crece. Se reporta, de acuerdo a información que se publicó en El Financiero y también en El Universal, que es absolutamente creíbles los dos medios, que se tiene inversiones en México en pausa, obviamente no por el gobierno, estamos hablando de iniciativa privada, empresas que están en pausa sus inversiones por más de 50,000 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Multipliquen esa cantidad por 21.5 por lo menos, cotización del dólar hoy, 21.50. 50,000 millones de dólares en pausa. Yo quiero que se imaginen lo que eso quiere decir en generación de empleos y derrama económica en este país. ¿Y por qué están detenidos? 67% de todas estas empresas consideran que es un mal momento para invertir en México por 2 principales motivos: el gobierno y sus políticas y la reforma energética. No pueden invertir en el país y estos son los argumentos que dan, porque pues la energía eléctrica, en caso de que se dé esta reforma que tanto aplaude todo mundo, ¿verdad?, los que no tienen 2 centavos de frente, en caso de que se dé, el costo de la energía eléctrica es considerablemente más alto que cualquiera que les permita trabajar de manera eficiente. Aunado al hecho de que como trabajas con energías de origen sucio, esta famosa huella de carbón que en todo el mundo se maneja, los productos que ahí se elaboraran tendrían aranceles adicionales y tarifas compensatorias por la huella de carbón.
de la energía eléctrica que están utilizando, así que es un impacto doble. Así que tenemos más de 50 mil millones de dólares pendientes de inversión, y esto es nada más la cifra pública. Solo el 6% de la gente consultada dijo que era buen momento para invertir en México. 6%. Para que se den una idea cómo estamos. Ahora, amigos, empleo en el país. Empleo en el país. Ay, dicen que gracias a la 4T hay trabajo. Hoy en México tenemos un subempleo, así se llama. Y aún así las tasas de empleo están considerando también todos estos subempleados y empleos informales. Y además otra, consideran también a los siervos de la nación, todos estos ninis, las jóvenes construyendo el futuro, que como les mandan un cheque, les depositan en sus tarjetitas del bienestar y los registraron en el Seguro Social, este gobierno los considera como empleados, lo cual es una mentira. Ahí tenemos cerca de 1 millón de personas que aparecen en las gráficas de empleo, pero que no son reales, no son empleos, no están trabajando en ningún lado. Bueno, simplemente para que se den una idea, les quise dar este único dato. El sector servicios. ¿Cuál es el sector servicios? Hoteles, restaurantes, en fin, sector servicios. 400,000 plazas de rezago, 400,000 empleos que todavía no se han podido recuperar en territorio mexicano. 400,000 personas que aún siguen desempleadas, nada más en el sector servicios. Y pues obviamente con todo esto, pues bueno, la analista Goldman Sachs el día de hoy, ay, ¿dónde está Botitas? Botis, bienvenida, Botitas, ¿cómo te extrañábamos por aquí? Qué bueno que estás por acá, Botitas, ojalá te recuperes pronto, que haces mucha falta en esta comunidad, Botitas, qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Disculpen ustedes, pero Botitas, Botis, digo, es, híjole, y así como Pepe Colomé y tanta gente aquí, bueno, pues digo, amigos, parte de esta bendita familia, de esta maravillosa comunidad de Hablando Claro, y de verdad me da muchísimo gusto saludar a Botitas nuevamente. En fin, Goldman Sachs recorta nuevamente su cifra, su expectativa de crecimiento para nuestra economía este año, y hay que tomar en cuenta que apenas estamos a mitad de marzo. Apenas estamos a mitad de marzo, recorta su expectativa de crecimiento al 1.5%. Rocío de la Cruz, pues también, bueno, es que la verdad es que todos, ¿no? O sea, es maravilloso estar aquí con ustedes porque esto se ha convertido en una gran familia, en una familia extendida, y es maravilloso, la verdad. Gracias, Mona Loca, bueno, en fin, a todos, la verdad es que todos, gracias por estar con nosotros en Hablando Claro. Entonces, amigos, el panorama no está bien. Ahora, es que Estados Unidos trae una inflación del 7,5%. Sí, claro. ¿Es más que la que tenemos en México? Pues sí, es más que la oficial. ¿Sí? Pero, no, claro que no me olvido ni de ti ni de nadie, hombre, saludos, por supuesto que no. Pero los motivos y las razones son muy diferentes. Estados Unidos reporta una inflación por una coyuntura mundial. Ojo, en Estados Unidos están prácticamente en empleo total. No hay desempleo. Al contrario, la capacidad adquisitiva en Estados Unidos se ha incrementado. El poder adquisitivo en Estados Unidos creció en términos reales. El desempleo prácticamente se acabó. Se está bajando tremendamente los requerimientos de empleados en Estados Unidos. Este incremento en la inflación en Estados Unidos obedece a otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que sucede en México. Porque en México ya entramos en lo que se llama una estanflación. ¿Qué quiere decir eso? Estancamiento de la economía junto con inflación. En México tenemos un desempleo brutal, tenemos subempleo y subpago también. Además, tenemos desinversión, o sea, nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Entonces, no podemos comparar peras con manzanas. Estados Unidos maneja una inflación, por supuesto, pero esto se debe a lo que está pasando con materias primas, a que han tenido que recortar la producción en parte de su industria, y esto, por supuesto, genera alza en precios.
Sí, Juan Antonio, pero ha bajado la demanda de trabajadores, está bajando, checa los indicadores. Son indicadores hoy de Goldman Sachs y de diferentes analistas en Estados Unidos. No tiene nada que ver la inflación en Estados Unidos con lo que estamos viviendo en México. Y esto hay que analizarlo en su justa medida, porque no podemos decir que aquí el país va bien. No, México se está yendo en picada de una manera acelerada tremenda. Y estamos apenas a mediados de marzo. Ojo con ese dato, no hemos cerrado ni siquiera el primer trimestre. Yo esto lo comentaba en octubre del año pasado. Les decía que este primer trimestre iba a ser brutal, que la inflación se iba a disparar y vamos a llegar a 2 dígitos, que la inversión se iba a caer, el desempleo y la carestía. Incluso también estábamos previendo desde septiembre-octubre del año pasado que para estas fechas tuviéramos, aparte de la carestía, hubiera mucha falta de diferentes productos. Y ya lo estamos viviendo. Mucha gente me tildó de loco. Hubo inclusive quienes dejaron de seguir el canal. No, estás loco, no manches, muy negativo, yo ya no te voy a ver. Está bien. No es negatividad, es dar las cosas como son. Es realmente dar la información como es. Y desafortunadamente, créanme que yo quisiera ser el primero en equivocarme. Pero la realidad es que no, porque esto no va a parar ahorita. Cuando yo les decía, hay que ir siendo más mesurados en nuestros gastos, hay que ir siendo más precavidos, yo les pido que sigan tomando en cuenta esos consejos, porque no vamos para arriba, vamos para abajo. Y aparte, no se nos puede olvidar lo que nos está pegando la guerra en Europa, algo que no teníamos previsto. Sí, había un problema, estaban los focos amarillos entre Rusia y Ucrania, pero no sabíamos que se iba a venir una invasión de este tamaño. Y esto, por supuesto, está afectando la economía mundial. Entonces, yo sí les pido, amigos, que tomemos en cuenta esto, porque son momentos de ser precavidos, de tratar de mantener nuestro gasto lo más contenido posible, en fin, pues reaccionar a lo que estamos viviendo hoy. Ahora, amigos, el circo. Bienvenidos al circo. Porque nuestro circo, pues empezó hoy en la mañana con la Vilchis, por supuesto. Ay, me quieren mentar la madre y en vez de H pusieron S. Ay, SH. Ay, bueno, CHTPM, ¿no? Así se pone la mentada de madre completa. CHTPM, para que me la mientes bien. Botitas, gracias. De veras, amigos multiseguros, ¿ya ves cómo nos haces falta, Botitas? 961-229-06 de multiseguros. Llame ya. Llama ahora y recibirás una oferta especial mencionando la frase clave, hablando claro. Y te van a dar tarifas especiales que aún tienen nuestros amigos de Multiseguros. Así que, pues amigos, sí llamen, ¿no? Llama ya, para que nos ayuden en Hablando Claro y podamos hacer todo lo que nos recomienda Pepe Colomé, que podamos tener, pues, una mejor interacción con ustedes, y todo eso depende de equipo. Entonces, bueno, amigos, les recuerdo, llamen a Multiseguros, pues simplemente pidan una cotización y ya. Chayoteros de miel. ¡Ay, gracias, Rubén Gutiérrez! Igualmente, gracias. Ya sabes que todo lo que nos deseas, al doble para ti y tu familia. Sean muy felices y llamen a Multiseguros. De parte de Hablando Claro. No les cuesta nada. La verdad, no les cuesta absolutamente nada. Pidan una cotización y ya. Si se ahorran una lana, sobre todo en esta época, pues qué mejor, ¿no? Digo, tienen seguros de todo tipo. De todo lo que quieran, coticen con ellos. Mónica Morales, dices, ya no contestas. ¿Ya no te contesto a ti o que ya no le conteste a los chairos? No les contesto, ya de vez en cuando. Ya, prometo que ya no los pelo. Ya, puntito. Ya no los pelo. Ya, perdónenme la vida. Bueno, amigos, aparte de la Vilchis, hoy se vuelve a ir otra vez. No pueden superar lo de Loret. Bueno, es que les ha pegado en el orgullo de una manera impresionante. Y hoy la Vilchis hasta carita de enojada pone. A ver, que nos explique cuánto gana, o mejor, que nos explique cómo le hizo. O que nos explique cómo le hizo para comprarle la casa a su esposa y a su cuñada.
A ver, porque estaba bien enojada ella. Así estaba. No, bueno, no, patética la Vilchis, pobrecita tener que salir ahí. Qué vergüenza, ojalá que no tenga hijos pronto, porque qué vergüenza. Además dice la Vilchis, fíjense, después de que había hablado de los terrenos de Fonatur, que el avalúo ese es el que hay, dice ella, y son casas por 100 millones de pesos. A ver cómo las compró. Y ese es el valor de la escritura, nada más para que se den una idea. O sea, entonces en las casas de Loret sí hay dos valores, el valor de la escritura y el valor comercial, pero en los terrenos que compró Fonatur, que a todas luces están carísimos, de acuerdo a lo que el mismo gobierno ha expropiado aquí mismo, ahí nada más está el avalúo que hizo la presidencia, carísimo, y ahí sí se paga carísimo. Pero bueno, eso es lo que trata la Vilchis de desmentir, esas son sus mentiras. ¿Cuál es la mentira? Digo, si Loret pudo comprarle una casa super nice a su señora, ¿verdad? Pues hasta los perros se ríen. Digo, si pudo comprar la casa, pues qué padre, ¿no? Es muy su rollo. ¿De cuándo acá alguien que trabaja en la iniciativa privada tiene que dar a conocer sus ingresos? Y ahora la persecución todavía se pone más grave, porque la Vilchis sacan ahí junto con Andrés Manuel, que ahí se queda con su cara viendo, porque igual como dijera Andrés Manuel ayer, en comparación a esos comunicadores, él prácticamente es un indigente. Pues sí, güey, pues a ver, Andrés Manuel, ¿cómo pretendes tener dinero si en tu vida has trabajado? Es algo, mira, está relacionado. ¿Sí te acuerdas cuando hacían esas de vamos a jugar a los conjuntos, teorías de conjuntos? ¿Sí te acuerdas, Manuel Andrés? Está relacionado. Si trabajas, tienes dinero. Si eres bueno en tu trabajo, tienes más dinero. Si eres muy bueno en lo que haces, tienes muy buen dinero. Si nunca has trabajado, pues no tienes dinero. Bravo, ¿sí se entiende, Manuelito? Digo, la verdad es que es patético. Ahora, la realidad es que sí tienes un chingo de dinero, Manuel. Pero como dice Francisco Márquez, robado. Eso es diferente. Porque bueno, tu negocio se llama Morena. Es una franquicia bien chingona. Tiene un negocio que se llama Morena. Y además todo lo que tenga que ver con la palabra bienestar también es negocio de Manuel Andrés. Así como con Rocío, por aquello de los chocolates. Y la cerveza también es un negocio bien chingón. Más todo el tráfico de influencias. Y si quieres una, por ejemplo, con Grupo Vidanta, ¿no? Quieres que te extendamos los permisos, pues una lana, carnal. Y aparte le das ahí su casa a mi hijo allí en Dallas, ¿no? Pues para que viva de lujo, mi bueno. Mira, pues ahí para que el Ramoncito, pues que se ligue a aquella ya la modelo, que está re guapa, carnal. ¿A poco no? Pero él dice que es casi un indigente comparado. Hay que checar cuánto vale ahora sus terrenos y su ranchotote ahí en Tabasco. Más aún ahora cuando pasa el tren enfrentito. Y no nomás de sus terrenos, sino también los de Pío y los del Martinazo. También ahí pasa el tren, ¿eh? Ahí pasa de poca madre. Casualmente le tocó, fíjense qué casualidad. El presidente que se manda a hacer su tren, que tiene su rancho en Tabasco. Casualmente el tren que él quiere hacer pasa por sus terrenos. Y además casualmente de repente le aparecen un chingo de hectáreas más que un abuelo le heredó. Pinches casualidades que se dan con la 4T, pero lo que pasa es que ustedes es que andan de mal pensados, irá. Andan de mal pensados. Andan creyendo que, no, si es que el cabecita de algodón es bien honesto. Lo que pasa es que te arde porque te quitaron tus privilegios, mi buen ira. O sea, de veras. Pero lo que sí está grave en esto, verdaderamente que lo que sí está grave, es que ya no nada más les basta conseguir remachando cuánto supuestamente gana Loret. Que si se los gana o no se los gana me vale madre, para mí está absolutamente justificado. Y está totalmente justificado simplemente desde que él es quien da a conocer tantos escándalos, no nada más con Manuel Andrés, porque todo este pinche escandalero lo ha sacado desde Fox. Acuérdense de las entrevistas que ha tenido, que tuvo en su momento con Vicente Fox y todo lo que le sacaba a él, a Calderón, a Peña. O sea, la realidad es que Loret, aunque no les guste, para todos los chairos que dicen, y antes, ¿por qué no hablabas? No, pues más bien antes tú nada más veías La Rosa de Guadalupe, mi buen.
Porque si hubieras visto noticias desde antes, a pesar de que estaba en Televisa, también le sacaba sus trapitos al sol a los otros presidentes. Y dar a conocer los videos de Pío, los de Martinazo, el carrusel del dinero con los fideicomisos de Morena, dar a conocer la casa de Ramoncito, toda la información que ha dado a conocer Loret, honestamente vale oro. Tienen en jaque al presidente. ¿Cuánto le pagas a alguien que hace eso? Digo, evidentemente tiene que ganar un chingo de lana. Además era el titular de uno de los noticieros más vistos en Televisa. O sea, sí, también con Diego, por supuesto. O sea, sacaron un chingo de cosas. Entonces esa información pues vale lana. A ver, ¿quién de ustedes o quién se anima a hacer una investigación así? Porque digo, yo creo que está claro ahorita que va en riesgo tu propia vida, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Va en riesgo tu vida. Digo, simplemente ayer tuvimos al 8º asesinado, ¿no? En este país, o sea, ya van 8. Ya van 8, aparte de los alcaldes en Michoacán y, o sea, no es cualquier cosa. Pero a final de cuentas, si él trabaja en Latinus y Latinus decide pagarle $1 millón al mes, pues qué chido, ¿no? ¿Eso en qué le afecta al gobierno o a Manuel Andrés o a la Vilchis o a la situación del país o eso qué? Digo, ¿se acuerdan los de la serie esa de Friends? Que fue en los 90s, ganaban $1 millón por capítulo. ¿Cuál es el punto? ¿Eso qué, chingados? ¿Eso qué? O sea, ay, es que Latinus es de los hijos de madrazo. Pues me vale madre. Si Latinus es una empresa mexicana y tiene recursos ilícitos, pues inicien una investigación, denúncienlos. Pero otra vez, ¿qué tiene que ver eso con Loret? A final de cuentas es empleado de Latinus. ¿Qué? Es que sale en W Radio y le pagan un chingo. Pues ve nada más la audiencia que tiene, güey. ¿Cuál es el problema? Al rato van a sacar cuánto gana Víctor Trujillo, ¿no? O van a decir, ay, es que Broso no tiene credencial de lector. Pues no, a ver, güeyes, y yo espero que la 4T entienda que Broso es un personaje. No vayan a creer que el que tiene que pagar impuestos es Broso y no Víctor Trujillo, nada más eso falta. Pero son capaces, la neta, ¿no? Digo, yo honestamente, después de todos los escándalos que ha sacado Loret y lo que sigue investigando, el Tren Maya y todo esto, aunque le duela a Manuel Andrés, exacto, Botitas, gana lo que trabaja, por supuesto. Pues digo, aunque Mexicanos contra la corrupción de Claudio X González tiene financiamiento de los Estados Unidos. Pues sí, todas esas organizaciones han tenido financiamiento internacional desde que existen. Y eso no pasa nada más en México, pasa en todo el mundo, Manuel Andrés. Que te sean incómodas porque te sacan toda tu corrupción a la luz, ese es otro rollo. Que te sean incómodas porque nos dan a conocer la cantidad de tranzas que hacen en este gobierno como nunca se habían hecho, pues ahora sí, como dijera otro personaje, ¿no? De Víctor Trujillo y Juan Carlos Méndez hace tantos años. Lástima, Margarito. Pero pues así, such life, como dirían los gringos, ¿no? Así es la vida. Haces tranzas, salen a la luz. El problema no es que salgan a la luz. El problema es que son una pinche bola de rateros y no tienen, pero ni así de dignidad, ni así de moral. Salen diciendo que este gobierno es el gobierno más honesto, adiós a la corrupción, saca su pañuelito blanco de que no matamos periodistas y ya van 8. Abrazos, no balazos, y ya vamos para 120,000 asesinatos en este gobierno. Amamos al pueblo, pero los dejas sin servicios médicos, sin seguro popular, los dejas sin guarderías, los dejas sin protección a mujeres. O sea, al primero que le das en la madre es al pueblo. Entonces, este es el gobierno del circo. Por eso hoy ven, bienvenidos al circo. Ojalá, Ana Isabel Tomp, el gobierno de Estados Unidos está presionando, por supuesto. Pero mira, Estados Unidos es la potencia número 1 del planeta. Si Estados Unidos era Ausencio Cruz, así es, con Víctor Trujillo, así es, Adrián, los convoy, desde que empezaron, ¿te acuerdas? En Canal 11, todavía del Politécnico, ni siquiera en Imevisión, empezaron en el 11. Pero bueno, La Caravana, si mal no recuerdo, se llamaba aquella transmisión hace muchos, muchos años, que era muy bueno.
Me encantaba porque sacaban un oso broso. Cuando empezaba salía el oso babas. Me daba una risa porque pues evidentemente el nombre es un albur, ¿no? El oso babas, si lo dices rápido, el oso babas, ¿no? Era buenísimo, era muy bueno, muy muy bueno. Y pues miren a lo que ha llegado. Pero a final de cuentas aquí el punto, esto es lo absurdo. Es como las llamadas de Gertz Manero, ¿no? Las llamadas telefónicas. Es que fueron grabadas de manera ilegal. A ver, güey, ese no es el punto. El punto es que el nivel de corrupción y la manera en la que estás utilizando el poder de la Fiscalía General de la República es una locura, es una... Entra en la trastienda también, Alberto, sí, tienes toda la razón. O sea, es utilizar el poder del Estado en persecuciones personales, con niveles de corrupción nunca antes vistos. O sea, y aquí lo que le preocupa a Manuel Andrés, lo único que tiene para distraer a todos sus aplaudidores es: Loret gana mucho dinero y le compró casas a su esposa y a su cuñada. Y para eso trabaja, para eso arriesga la vida el señor. ¿Cuál es el punto? ¿Y eso qué tiene que ver con la información que ha dado? Nadie la ha podido desmentir. Nadie la ha podido desmentir. Las casas de José Ramón ahí están, son reales, y sí hay tráfico de influencias. No puede demostrar de dónde trabaja, de dónde gana y de dónde se da ese nivel de vida. El otro hijo, Adrián, tampoco puede demostrar. Lo que aquí en Hablando Claro dimos a conocer como una exclusiva nacional, el tráfico de influencias para promover Chocolate Rocío en el consulado de Calgary, Canadá, nadie lo ha podido desmentir. Toda la información que se ha dado nadie la ha podido desmentir. Pero Manuel Andrés y su Vilchis se dedican únicamente a decir que gana mucho dinero. Es que son golpeadores. Hoy volvió a decir que el Parlamento Europeo son organizaciones de la extrema derecha corrupta y golpista que están entrelazados en todo el mundo, se comunican y se apoyan para golpear a su gobierno. ¡Puta! Hay un complot internacional desde el Parlamento Europeo para pegarle a Manuel Andrés y su 4T. Eso dijo hoy en la mañana, está grabado. Digo, ya el nivel de psicopatía es increíble. Y no pueden desmentir una sola información. Ni una. Las primas, la prima de Andrés Manuel. O sea, la otra sobrina que estaba simulando ser de una comunidad indígena para que le dieran una diputación. A ese nivel. O sea, ya casi hasta se disfraza y se viste como indígena. Y resulta que era sobrina de Manuel Andrés. ¿Ya? Puta, Mario Delgado, ahora es que de verdad dicen cada estupidez. Mario Delgado diciendo ahora lo del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo. 16 millones de pasajeros al año. ¿Dónde, güey? Hoy la carretera México-Pachuca está cerrada porque están trabajando así. A ver cómo carajos le hacen para que haya una vía de comunicación a Santa Lucía. Están a menos de una semana de inaugurarlo y no hay cómo llegar. Manuel Andrés va a tener que ir a dormir en el hotel que tuvo que hacer el ejército mexicano, porque de todos los hoteleros que invitaron a participar ahí, que construyeran un hotel, nadie le entró. No, vete al carajo. ¿Para qué pongo un hotel ahí si no va a haber nadie? Ah, bueno, pues el ejército construyó su hotel, donde ahora se va a quedar a dormir Manuel Andrés. ¿Por qué? Pues porque no hay vías de comunicación, digo, así de sencillo. Pero resulta que el hotel solo tiene terminado el primer piso. Yo creo que le van a acondicionar ahí un sillón en la recepción para que se duerma, o a ver qué chingados, porque pues nada más en el lobby o a ver dónde. Solo el primer piso está habilitado de Santa Fantasía, que es una verdadera fantasía, una verdadera fantasía. Santanesia o Santa Fantasía, que si bien nos va y llegamos a esos 16 millones en algún momento de la historia del futuro lejano, como dice Mario Delgado, 16 millones. ¿En qué se compara eso contra un hub aéreo que iba a operar con 100 millones de pasajeros al año? Sí, un catre, Alberto, de verdad. Era Ausencio Cruz, tienes razón. Juan Carlos Méndez estaba con Héctor Suárez. Tienes toda la razón, me confundía era Ausencio Cruz, tienes toda la razón.
Sí, 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 sí. Juan Carlos Méndez estaba con Héctor Suárez, que tuve el gusto de conocer a él y a Héctor. Bueno, Héctor Suárez, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, Héctor Suárez. Qué bárbaro, qué capacidad, qué agilidad de mente de ese señor. Que tuve la fortuna de conocerlo y hacer negocios con él hace muchos años. Maravilloso, maravilloso Héctor Suárez, de muy, muy grata memoria, muy grata memoria. Juan Carlos Méndez también, pero estaba, creo, empezando su carrera, aprendiéndole a Héctor Suárez muchísimo. Pero qué tipazo, digo, perdón que haga el paréntesis, pero me acordé ahorita de él, de Héctor Suárez. Qué maravilla de mentalidad tan ágil de ese señor, impresionante, impresionante, inteligente y culto, un hombre muy culto. En fin, que también acabó censurado por los pinches gobiernos de este país y vetado de todas las televisoras, y pues porque se atrevía a criticar a los gobiernos anteriores. Para todos aquellos que dicen, ¿y tú qué hacías antes? En fin, es increíble, de verdad es increíble. Pero bueno, esta es la realidad de nuestro país, amigos. Y hoy la mañanera, donde se supone que la Vilchis sale a desmentir las fake news, pues no dice nada de las fake news, porque nada fue fake, como en ninguna de sus apariciones de los miércoles. Y pues ahora se dedica ella con carita de enojada. A ver, que nos explique cómo compró esas casas. Estoy enojada. O sea, no, bueno, qué patético. Sí, José Juan Martínez, de verdad, maravilloso Héctor Suárez. Y mira, yo que de verdad me siento preciado de haberlo conocido en persona y estar con él platicando buenos ratos y platicando de negocios. La creatividad de ese señor, la inteligencia, además la ética que tuvo. Yo estaba muy joven, era muy, muy joven, pero te dejaba impactado en cada plática. Era en el instante, tenía la idea, en el instante. No necesitaba de, a ver, déjame ver qué se me ocurre. No, era pum, pum, era una tormenta, uno tras otro. Impresionante, de verdad. Y además un hombre con el que podías hablar de cualquier tema, padrísimo, padrísimo, la verdad. No sé qué experiencias hayan tenido otras personas, pero conmigo era un hombre súper amable, muy afable, cálido en su trato, tremendamente inteligente. Bueno, don Héctor Suárez, de muy gratos recuerdos para mi persona, la verdad. Gus Rodríguez, un creativo maravilloso que desafortunadamente falleció muy joven. Así es, Santiago Drumer. Gus Rodríguez, un creativo que trabajó mucho pues, con Eugenio Derbez, con varios de sus programas. Gus Rodríguez, una creatividad increíble y además un aficionadazo a los videojuegos de mucho tiempo. Sí, Lourdes Cervantes, gracias a Dios, sí, he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa. Pues te digo, Héctor Suárez, uno de ellos, pues Miguel Ángel Cornejo, otro que dejó una huella en mi persona imborrable, la verdad. Hermelinda Kazuga, también, de la familia de los Yamazaki, de Yakult y de Kai, de todo eso. Familia, gente de japoneses, mexicanos de origen japonés. Que bueno, ¿qué te puedo decir? Gente que me tocó conocer en otras empresas como Sumitomo, a Tomoaki Takahashi, Yasuhito Umechi, que eran una filosofía de trabajo impresionante. Muchos mexicanos también de otras empresas, como por ejemplo la familia Achar de Comex. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La lista es muy larga de gente que dejó huella impresionante, la verdad, en mí, que me tocó poder hacer negocio con ellos y aprenderles mucho desde que era yo muy joven. Empecé a trabajar muy chico y la primera vez que accedí a una gerencia tenía yo 21 años de edad, estaba muy joven y tenía una planta a mi cargo con más de 100 trabajadores que operaba 24 horas, 7 días a la semana. Increíble, paraba nada más 2 días al año. Era impresionante y estaba yo muy jovencito, pero me tocó aprender mucho y por eso pues tuve que ponerme a estudiar mucho. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, porque pues de otra manera no se puede. En fin, pues amigos, de estos temas quería tocar yo hoy con ustedes, donde dice Héctor Suárez que los mexicanos deben ser aventados y reaccionar. Así es, José Juan Martínez. Mira, y ese mensaje de Héctor Suárez coincide con otro que tenía el maravilloso Cloutier Maquio, el adorable Maquio, que era adorable, que también tuve la oportunidad de saludarlo 2 o 3 ocasiones.
2 o 3 ocasiones. Una de ellas fue cuando la famosa caída del sistema. Me tocó estar ahí en su cuarto de guerra en Reforma, monitoreando los resultados de la elección, cuando se robaron la elección para que fuera Salinas el presidente, y no Maquio, que yo les platico mi versión. Yo lo vi, ahí estaba la pantalla, y quien iba en primer lugar era Maquio, no Cárdenas. Pero bueno, eso es lo que yo vi, nadie me lo platicó. Con estos ojitos, más jóvenes, pero estos mismos. Y Maquio decía que los mexicanos, la frase es fuerte, porque así hablaba él, sinaloense a final de cuentas, norteño. Decía él que, a ver, su lucha era para que los mexicanos dejáramos de ser perros, así decía, y nos convirtiéramos en verdaderos ciudadanos. Eso decía el maravilloso Maquio, que en efecto él dejó sus empresas y dejó todo para hacer una lucha por México que a final de cuentas le acabó costando la vida. Y que yo creo que hoy el pobre Maquio, si viera cómo está su hija, Tatiana Cloutier, yo creo que el pobre Maquio se revuelca en su tumba. Porque no, José Juan Martínez, al contrario, amigo, gracias por estar aquí. Y esta es la idea de Hablando Claro, hacer una verdadera comunicación con ustedes. La comunicación, sí, yo también, María Vázquez, yo también creo que a Maquio lo mataron, no fue un accidente. Aquí hicimos un video donde Maquio le habla a Tatiana, ¿no? En la edición que hice, Maquio le responde a Tatiana Cloutier. Véanlo, están Hablando Claro. Porque me tocó conocer también al jefe Diego cuando era muy joven, en aquella campaña, cuando originalmente él competía contra Ay, se me fue el nombre, disculpen ustedes, un lapsus. El candidato que asesinaron, pues, que después... Colosio, disculpen ustedes, contra Colosio. Ahí me tocó conocer a un jefe Diego mucho más joven, por supuesto, mucho más joven, dinámico, siempre con su puro. El mismo Diego Fernández de Ceballos de hoy, pero más joven, tipazo, una personalidad magnética, verdaderamente un tipazo. Donde decidí en aquel entonces podía yo hacerlo y creí que, y sigo creyendo, que Diego hubiera sido un excelente presidente también en aquel entonces, más que Colosio, honestamente, y en aquel entonces pude apoyar a su campaña con muchos productos promocionales y eso como apoyo, no como negocio, pero podía yo hacerlo, me iba bien, gracias a Dios, y apoyar en varias presentaciones, manifestaciones y muchas cosas. Le digo, he estado activo en ¿cómo le llaman ahora? Activismo social de toda mi vida, no es nuevo. Y eso pues también me ha tocado, me ha dado la oportunidad de conocer, gracias a Dios, a muchos personajes, aparte de la iniciativa privada y de las relaciones personales, pues también cuando he estado en ese activismo he tenido la posibilidad de conocer a mucha gente. Sí, el jefe Diego es un maestro, José Juan Martínez es un tipo también con una capacidad además de análisis, de síntesis brutal, maneja el sarcasmo de una forma magistral, porque es incisivo, es directo, sabe, pum, da el golpe, es maravilloso Diego en ese aspecto, un hombre muy capaz, muy muy capaz. De la barda de millones de dólares de Felipe Calderón. ¿Qué quieres que diga Edgar Salinas de la barda de la refinería? ¿Qué quieres que diga? Algo que ya sabemos todos, que lo critiqué y lo dije en su momento. Si tú vivías en el limbo, ese es tu problema. Yo no me he callado jamás desde que tengo uso de razón. Entonces, antes de decirme que qué hacía yo antes, pues investígame, papá, porque pues digo, toda mi información es pública. Rocío de la Cruz, gracias, igual que tengas una excelente tarde. Y pues amigos, es que yo me puedo seguir hablando de este tema, me encanta y me trae maravillosos recuerdos, pero pues también sería una falta de respeto alargar tanto la transmisión. Por lo tanto, les agradezco mucho que estén aquí. Si quieren ver alguno de esos videos, están publicados en el canal. Por ejemplo, ese de Cloutier, hemos publicado 3, si mal no recuerdo, que vale la pena verlos, porque lo que decía el grandísimo Maquio en los 80s,
hoy está vigente en pleno 2022, en nuestro México de hoy es más que vigente y actual. Así que, pues les recomiendo que se den una vueltecita, son videos cortos, pero además les va a ser muy motivante volver a escuchar a Maquio. En fin, y al jefe Diego, que también tenemos por ahí publicadas cosas de él, que seguirá siendo el jefe Diego eternamente. Un puesto ganado a pulso. En fin, que Dios los bendiga, amigos, nos vemos más tarde. Acuérdense que a las 7 tenemos un Zoom Live donde va a estar el licenciado Ponce Rivera, va a estar Daniel Aysen también, va a estar Alfonso Ortega y su servidor participando y además moderando este debate con la revocación de mandato. Las ligas están compartidas, se van a compartir también en unos minutos más en Hablando Claro. Van a poder entrar a Zoom y si no, si se satura el Zoom, también pueden entrar a través de Facebook. Así que, amigos, pues los invito para que estén ahí porque tenemos un panel envidiable hoy, envidiable, de lujísimo. A las 7 horas de la Ciudad de México inicia nuestra transmisión y además es abierto como todo lo que hace Hablando Claro. Ustedes van a poder hacer ahí todas sus preguntas, sus dudas. En fin, participen, es para ustedes, lo hago para ustedes. Para eso convoqué a este panel de maestros el día de hoy. Así que háganlo, compártanlo, inviten a los dudosos, a los cruzados de brazos, para que de una buena vez aclaren sus ideas y rescatemos a nuestro México, que es lo que hace falta, a ponerse las pilas. Amigos, que Dios los bendiga. Yo soy Mark Staruselski y esto fue Hablando Claro. Muy buena tarde, nos vemos más tardecito.